Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la sala de fomento a la lectura y recibiendo al doctor Arturo Abraham González Mondragón, que forma parte de esta cátedra abierta que hemos titulado Charlas con Institutenses. Y en esta ocasión el doctor nos va a hablar del desarrollo neurológico y aprendizaje, ¿no? El doctor se va a presentar, nos va a dar algunas pautas curriculares y bueno, le agradecemos mucho, doctor, que venga a compartir con nosotros pues, toda su experiencia, tanto profesional como académica y pues experiencia de vida. Bueno, le Cómo no, dejo la palabra. gracias, muchas gracias, cómo no, con todo gusto. Bueno, yo soy el doctor Arturo Abraham González Mondragón, soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Aquí fue donde yo hice mi licenciatura, mi carrera, y posteriormente, bueno, pues tuve la oportunidad de ser profesor durante, pues, 47 años. Ya me retiré, ya estoy pensionado, ya me jubilé, pero continuamos con las actividades académicas porque es lo que forma parte de nuestra existencia. Después de la licenciatura yo tuve la oportunidad por la misma Universidad del Estado de México que me envió y me becó hacia la UNAM para realizar la maestría en ciencias neurológicas en ese entonces, en 1984, y posteriormente, bueno, pues regresé de la maestría, me volví a integrar al claustro académico de nuestra universidad, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias de la Conducta, que en ese entonces todavía se llamaba Escuela de Psicología, y también me estuve integrado a la Facultad de Odontología y a la de Facultad de Química. En todos esos terrenos académicos estuve ejerciendo la actividad docente y hasta que, bueno, pues por primera ocasión me retiré en el año 2010 y me regresaron. Y luego volví nuevamente a reintegrarme al claustro académico y finalmente ya egresé en el 2019, ahora sí ya totalmente. Y bueno, de todas maneras continuamos en las actividades académicas, continuamos en todo esto de la docencia, porque pues bueno, después de hacer la maestría en neurociencias tuve la fortuna de ser aceptado en el Instituto Nacional de Neurología de la Ciudad de México, que es el instituto madre para todas las ciencias neurológicas en Latinoamérica, y allí realicé la especialidad de neurofisiología clínica, la subespecialidad de neurofisiología clínica. Posteriormente estuve también como neurofisiólogo clínico en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México, y ya cuando me retiré de allí, pues finalmente me fui a la Universidad del Ejército y la Fuerza Armada, donde también continué actividades académicas conjuntamente con la Universidad del Estado de México, la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de México, porque había un plan conjunto entre la Universidad del Ejército y la Universidad del Estado. Así es de que esa ha sido mi carrera profesional, mi bitácora de vida, y bueno, actualmente sigo ejerciendo la vida profesional desde el punto de vista privado, ya no institucional, pero privadamente sí continúo en actividades de apoyo a todos los pacientes que necesitan de nuestros servicios, de nuestra atención, y desde el punto de vista neurológico. Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema muy impactante, del cual se habla muy poco, y es el desarrollo neurológico y el aprendizaje. El desarrollo neurológico y el aprendizaje, nosotros tuvimos la fortuna también aquí en la Universidad del Estado de México de contar con un centro de investigaciones cerebrales. Se tuvo un centro de investigaciones cerebrales auspiciado por el Programa Nacional del Desarrollo de las Naciones Unidas y asentado aquí en la Universidad del Estado de México una parte, otra parte en la ENEP Iztacala, en ese entonces era ENEP, no eran como ahora FES, eran ENEP Iztacala, y en la UNAM estaba lo fundamental de ese programa de desarrollo neurológico y aprendizaje. Y aquí en la ciudad de Toluca, y particularmente a través de la Facultad de Medicina, Facultad de Psicología y el Centro de Investigaciones Cerebrales, que en ese entonces existió gracias al auspicio de ese programa de las Naciones Unidas, pudimos llevar a cabo trabajos
que estaban encaminados fundamentalmente a la detección de los niños en edad escolar y que tenían un problema de desarrollo en sus actividades escolares, académicas y de conducta, desde luego también. Entonces, bueno, pues en ese centro de investigaciones cerebrales tuve yo la oportunidad de iniciar todas mis actividades de investigación. Éramos un grupo de estudiantes pasantes de la Facultad de Medicina, pasantes de la Facultad de Psicología, pasantes también incluso de enfermería, en donde estábamos todos conjuntos y encaminados a la investigación de esos factores de riesgo que afectan a los niños en edad escolar y que por lo tanto, pues bueno, están en relación con su desarrollo neurológico. Ese desarrollo neurológico después vimos que eran grandes oportunidades para poder continuar la investigación cerebral, y entonces, bueno, pues esta fue mi tesis de pregrado, de presentación de pregrado, que fue en 1984 y que se llamaba Los principales signos neurológicos presentes en el niño en edad escolar. Esta fue desarrollada Facultad de Medicina y Centro de Investigaciones Cerebrales. Pero bueno, ahí participamos varios compañeros, estamos en esa línea de investigación. Posteriormente, posteriormente también daño cerebral, que en ese entonces se llamaba daño cerebral, el daño cerebral que está inducido en los niños en edad escolar y que provocan trastornos del aprendizaje y que provocan trastornos de la conducta. También otros compañeros continuaron con ese tema de investigación y afortunadamente en la Escuela de Medicina pues éramos los más activos en ese aspecto, porque las demás facultades tenían un problema, que en ese entonces no se exigía la eficiencia terminal del profesionista, que es llegar a la integración de la licenciatura y terminar la licenciatura. Casi todo el mundo se quedaba en pasantes. Los únicos que seguíamos adelante y todo íbamos éramos la Facultad de Medicina, porque era importante que estuviéramos con cédulas profesionales y todo para el ejercicio de la profesión. Los demás, bueno, muchos se quedaban ahí en pasantías y ya posteriormente a muy largo plazo se titulaban. Bueno, conjuntamente empezamos a trabajar con la Facultad de Química. Y entonces ya para el año 85 y 86 estábamos viendo valoraciones de niveles de litio del que se encuentra en el medio ambiente por la polución ambiental y que también inducían en los niños daño cerebral. Así es de que entonces se agregó otra facultad a nuestro centro de investigaciones cerebrales de esa época, e hicimos trabajos también trabajos de campo en la zona de Chalma hacia abajo, Chalma, Malinalco, Zumpahuacán, para ver cuál era el impacto de los pesticidas y de las sustancias que se utilizan para fertilizar las tierras y que eran colocados desde la parte alta de la zona de Chalma, Malinalco y todo esto, y cómo bajaban hacia allá, hacia la zona baja de Zumpahuacán, Malinalco y toda esa zona, y provocaban una gran cantidad de alteraciones a nivel cerebral, alteraciones congénitas. Incluso en la zona de Santiago Teanquistenco había una gran cantidad de niños con hidrocefalia, con crecimiento anormal de la cabeza, y que a veces venían incluso desde la etapa prenatal, desde la etapa gestacional, o algunas otras alteraciones como los niveles sanguíneos de plomo, de litio y todo ello, que estaban afectando y alterando el desarrollo de la persona en la edad escolar. Edad escolar, pues obviamente estamos hablando de los 6 a los 12 años, que fue el grupo que abarcamos en ese momento. Pero el grupo preescolar, que es de los 3 a los 6 años, pues bueno, ya posteriormente fue atendido, tratado y visto a través de otros programas. Ya la etapa de la adolescencia, de la pubertad y adolescencia, que es a partir de los 13 años en adelante, para la etapa intermedia de la formación académica, que es la educación media básica, la educación ya media superior y la superior. Bueno, pues
se fue viendo a través de todo esto que se inició propiamente aquí en nuestra universidad en 1984, se fue viendo que había y que hay actualmente muchos factores que alteran el desarrollo neurológico de las personas y, por lo tanto, su aprendizaje. ¿Cómo definimos el desarrollo neurológico? El desarrollo neurológico lo definimos como todo aquel proceso que se inicia desde la misma gestación en el interior del vientre materno y que a partir del día 19 de gestación, el día 19 de gestación, la mujer a veces todavía no sabe que está embarazada, que ya está gestando, ¿sí? Porque apenas acaba de pasar la primera ausencia de la menstruación, y entonces la mujer todavía no puede definir si realmente está embarazada o no está embarazada, a menos que haya sido planeado, bien programado y todo, pues entonces se dan cuenta que ya hay un embarazo. Pero al día 19 de gestación, el tubo neural se cierra. El tubo neural, que es el que va a dar origen al cerebro, a la médula espinal y al encéfalo, ya se tiene que cerrar a los 19 días de gestación. Si no se cierra, va a haber problemas muy severos en la calidad de vida del sujeto, desde presentación de hidrocefalias, desde presentación de mielos meningoceles, ya sea encefálico, cervical o lumbar, desde la presentación de algunas otras alteraciones de mielinización, de interconectividad y todo ello, pero desde el día 19 de gestación se da. Habitualmente en el mundo ginecológico y obstétrico se dice, la mujer embarazada hay que darle ácido fólico. Actualmente ya sabemos que no hay necesidad de darle a la mujer embarazada ácido fólico cuando se dan cuenta del embarazo, a veces a los 2 meses, a los 3 meses, porque el ácido fólico para lo que sirve es para favorecer el cierre del tubo neural en la parte superior y en la parte inferior. Y eso se cierra el día 19, cuando ya se acabó de conformar la cantidad de neuronas que vamos a tener durante toda nuestra vida en el encéfalo y en la médula espinal, y cuando ya se terminó de formar las estructuras fundamentales de las vesículas cerebrales, la anterior, la media y la posterior, a los 19 días. ¿Ya para qué le damos ácido fólico? No, ya posteriormente se dio cuenta el ámbito científico en este aspecto, el obstétrico, el del desarrollo, el pediátrico y todo, a través de todos estos procesos de investigación que se terminaron aquí en la Universidad del Estado de México, pero continúan por todo el mundo, por todo el orbe y en todas las instituciones de investigación. Nos dimos cuenta que realmente el uso del ácido fólico debe ser antes del embarazo. Y por eso se empezó a dar el ácido fólico ya en los niños púberes, desde los 12, 13 años de edad, e incluso ya se da gratuito a nivel de las escuelas secundarias. Mucho tiempo estuvo en boga dar ácido fólico allí para favorecer, ahora sí, que al momento del cierre del tubo neural ya esté presente. Porque si se da ya después de que se cerró el tubo neural, ¿ya para qué? Ya no tiene caso darlo, ¿verdad? Ya no tiene caso darlo, pero si lo damos preventivo, de manera preventiva, como debe ser la manera preventiva, para que cuando haya un embarazo programado, deseado, no deseado, para que haya un embarazo, cuando haya un embarazo que no se programó y que a veces ni siquiera se desea, pues bueno, ya esté preparado el organismo tanto de la mujer, en este caso puber, adolescente o hasta niñas, porque sabemos que el embarazo, una vez que se dio la primera menstruación, que se llama menarca, una vez que se da eso, quiere decir que ese organismo femenino, ese organismo biológico femenino, ya está listo para poder concebir. De ahí en adelante, cada mes hay una menstruación indicando que no hubo fecundación, pero que se vuelve a presentar una ovulación y al siguiente mes está en condiciones de poderse fecundar. Entonces, todo eso se va dando a partir de la primera menstruación. ¿A qué edad están menstruando nuestras personas del género femenino en nuestra sociedad actualmente? A los 8 años. Antiguamente se daba a los 14, 13, 12 o a veces incluso hasta más años de edad.
pero actualmente están ya menstruando las niñas, están teniendo su menarca, o sea, su primera menstruación a los 8 años y a veces hasta un poquito antes, 9 años, 10 años y así sucesivamente. Y eso indica que ya está disponible ese organismo para poder fecundar y poder ejercer la maternidad. En el varón, en el hombre también se da el ácido fólico. Pero tenemos la circunstancia de que nosotros, los varones, somos más retrasados en todos los aspectos biológicos de nuestro desarrollo. La mujer sí, a los 8 años actualmente ya está en capacidad de ejercer la maternidad, claro, biológica, más no intelectual y mucho menos mental y mucho menos desde otros aspectos de vida del ser humano. Pero biológicamente ya está lista. En el varón, en nosotros estamos realmente listos para ejercer la paternidad, pues hasta a partir de los 14, 15 años de edad y a veces hasta un poquito más, que es cuando ya se presentan espermatozoides en el líquido seminal. Pero de todas maneras, es importante que a los púberes se les dé el ácido fólico, tanto a la mujer como al varón, como al hombre. Y es lo que se está haciendo actualmente desde el medio educativo. Se les está dando efectivamente ácido fólico a manera de prevención de un posible embarazo que, aunque no sea programado, planeado ni deseado, se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible una vez que ya está en condiciones de que se fecundó. Bueno, el desarrollo neurológico empieza desde allí, a los 19 días de gestación, a partir de ahí en adelante hasta terminar las 40 semanas de gestación, las neuronas que se formaron antes de los 19 días y que son las que van a integrar nuestro sistema nervioso en el encéfalo y la médula espinal y todo lo que se encuentra de sistema nervioso periférico, bueno, pues todas ellas a partir de ese momento empiezan un proceso de desarrollo, un proceso de evolución, un proceso de maduración. Los 3 primeros meses, el primer trimestre del embarazo, es con la finalidad de que se vayan integrando, se van conformando las estructuras que van a constituir el sistema nervioso central. Los siguientes 3 meses, el segundo trimestre de gestación, es para que ahora, a través de la alimentación materna, esas neuronas empiecen a irse interconectando. ¿Tenemos una gran cantidad de neuronas? Sí. Los curiosos de la ciencia histológica y de la ciencia de los tejidos dicen que tenemos cerca de 3,000 millones de neuronas. 3,000 millones, o sea, 3 billones de neuronas, más que estrellas en el firmamento. Y todas ellas, cuando nacen antes del día 19, están aisladas, están separadas. Pero en el segundo trimestre empiezan a tener interconexiones entre ellas. Empiezan a crecerles sus prolongaciones, sus dendritas, sus axones, sus terminaciones axónicas y se van interconectando, formando circuitos neuronales. Posterior al segundo trimestre, ya en el tercer trimestre, cuando viene el crecimiento del producto ya en volumen, ya no en interconexiones, sino ya en volumen para estar presentes y estar en condiciones adecuadas al momento del nacimiento, a la vida extrauterina, porque decimos, ya nació el niño. No, ¿qué va a nacer el niño? Nació desde 9 meses antes, porque ya está formándose, ya está en evolución, ya está en crecimiento, en desarrollo. Pero bueno, cuando nacemos a la vida extrauterina, que es cuando viene el parto materno-fetal, es porque ya nuestro sistema nervioso es capaz de controlar las estructuras de nuestro cuerpo. Mover las manos, mover los deditos, hacer algunos movimientos de desplazamiento hacia la línea media, hacer algunos movimientos de extremidades inferiores, succionar, importante la succión, porque bueno, nos vamos a alimentar, nosotros somos mamíferos, pues nos alimentamos del seno materno, o algo que venga a suplir a la alimentación al seno materno, a través de la succión. También, desde luego, a respirar. Nosotros como mamíferos tenemos que respirar. Cada especie tiene sus propias formas de evolución, de desarrollo y de crecimiento. Nosotros somos la forma más especializada de crecimiento y desarrollo. Y entonces se da el nacimiento a la vida extrauterina cuando nuestro sistema nervioso es capaz de llevar ahora sí a cabo la respiración, el proceso de la inspiración y la expiración, la inspiración y la expiración. Cuando nos cortan
cuando nos cortan el cordón umbilical, en ese momento del corte del cordón umbilical, ahora sí ya, a partir de allí el nuevo ser solitito va a funcionar, ya no depende de la mamá, ya no depende de la sangre y la oxigenación y la nutrición de la mamá, ahora va a ser él mismo el que va a buscar su alimentación. ¿Cómo? A través de los reflejos. Y busca, ¿sí? El reflejo de búsqueda, inmediatamente a buscar el pezón materno para alimentarnos. Así somos los seres humanos, y ese reflejo que hacemos de movimiento le llamamos reflejo de hociqueo, o sea, de hocico, mover el hociquito, es un reflejo de búsqueda. ¿Qué buscamos? Pues obviamente el pezón materno para alimentarnos. Y en cuanto nos cortan el cordón umbilical, habitualmente se recomienda que coloquemos al nuevo nacido, al neonato, que lo coloquemos al pezón materno para que lo reconozca y ¡pum!, empieza a succionar y a través de él mostrarnos sus características vitales. A partir de allí, del corte del cordón umbilical, y a partir de que empieza a succionar en el pezón materno, ese nuevo ser humano, ya sea hombre, ya sea mujer, ese nuevo ser humano va a empezar a tener una serie de interconexiones entre esas grandes cantidades de neuronas que tenemos en nuestra capacidad del sistema nervioso central. Va inmediatamente a empezar a conectar. ¿Cómo conecta? ¿Cómo va a conectar esas neuronas? ¿Cómo va a establecer las interconexiones de una neurona con otra, de una neurona con otra, de 100.000 neuronas con una sola, de una neurona solita con otras 10.000, 20.000 con fondos neuronales, a través de los estímulos que recibimos por los órganos de los sentidos? ¿Cuáles son nuestros órganos de los sentidos? La vista. Cuando estamos adentro del vientre materno no vemos nada. Está todo oscuro, ¿verdad? Sí percibimos el latido cardíaco de la mamá, sí percibimos los movimientos intestinales de la mamá, todo eso se siente en el interior del vientre materno. Pero cuando salimos de allí, ahora sí, percibimos cambios de luz, la luminosidad, percibimos cambios de color. Si el médico, la enfermera, el pediatra, el neonatólogo, si el ginecobstetra están vestidos de un color azul, amarillo, verde, ahora que se usan tantos colores en las pijamas quirúrgicas, antes eran azules, ahora hay de todos los colores y hasta multicolores. Pues el niño empieza inmediatamente a captar todos esos longitudes de onda. ¿A través de qué? De la vista. También percibe, desde luego, los aromas. ¿Qué aromas hay allí en el medio ambiente? Ya los empieza a captar, porque acá adentro no tenía cambios. Empieza a captar, y cada aroma diferente va creando una nueva interconexión a nivel cerebral. Igual lo mismo, empieza a escuchar sonidos de la voz del obstetra, de la voz de la enfermera, de la voz del pediatra, diferentes timbres de sonidos que están ocurriendo allí, y todo eso es la alimentación que va a provocar el desarrollo de esa maduración cerebral, o sea, ese desarrollo neurológico. El desarrollo neurológico se da en base a dos cosas: a la interconectividad de las neuronas, de unas con otras, estableciendo sinapsis. La interconexión de una neurona con otra se denomina sinapsis, y se da porque le empiezan a crecer a las neuronas prolongaciones terminales, que son las axónicas y las dendríticas. O sea, axones y dendritas. Y entonces esos axones, esas dendritas son con la finalidad de ir interconectando circuitos neuronales. Esa es una parte del desarrollo neurológico. Y esa se va dando conforme vamos percibiendo estímulos del medio ambiente a través de los 5 órganos de los sentidos: vista, olfato, oído, gusto, ¿sí? Gusto y tacto. No tacto nada más de los deditos, no. El tacto es todo, desde el primer cabello que tengamos aquí en la cabeza hasta la planta de los pies. Todititos somos un órgano sensorial táctil. Si nos tocan el hombro, percibimos. Si nos tocan el pecho, percibimos. Si nos tocan las extremidades inferiores, percibimos. Si nos tocan los pies, las manos, la palma, el dorso, por cada lugar somos un órgano sensorial, un órgano sensitivo, conectado totalmente con nuestro sistema nervioso central y nuestro cerebro en particular. Entonces, esa es una parte del desarrollo neurológico. ¿Y cuál es la otra?
Pues la otra es la mielinización. Todas esas fibras nerviosas, todos esos axones y dendritas, para poder funcionar a mayor cantidad de velocidad, ¿verdad? Porque eso es importante, es una función importante en el aprendizaje, la mayor cantidad de velocidad que se genera en esos circuitos neuronales va a ser dado por la mielinización de esas prolongaciones. La mielina no es otra cosa más que una grasita, unos ácidos grasos, ¿sí? Unos ácidos grasos que van a estar cubriendo esas prolongaciones que se van formando, esos axones, esas dendritas que se van formando y que van llegando hasta las extremidades más distales de nuestro cuerpo, las van cubriendo. Es como si fuera la cubierta de los cables de luz de cualquier cable que lleva, una cubiertita plástica y evita que haya cortocircuitos o comunicación de información. Así son también las prolongaciones de las neuronas, porque nosotros, los seres humanos, igual que todos los seres vivos, somos entes eléctricos, o sea, somos unos sujetos eléctricos. La vida está favorecida, la vida está dada por la electricidad. Las celulitas, cada una de nuestras celulitas, funciona en base a potenciales de acción. ¿Potenciales de acción qué? Eléctricos. Entonces, somos un ente eléctrico. Y particularmente entre todos esos entes eléctricos en nuestro interior, las neuronas son las que transmiten mayor cantidad de electricidad. Claro, no electricidad como la que vemos aquí en los voltajes de los focos y todo ello, no, son microvoltios. Pero finalmente es eso, es electricidad. Y es electricidad para evitar que la información se vaya a tergiversar entre una fibra con otra, se vaya a compartir de un circuito neuronal con otro, porque tienen que ser bien específicos, entonces llevan sus coberturas, como los cables, llevan cables, un montón de plastiquito que los aísla, sus aislantes, así también las neuronas, las fibras nerviosas, tienen sus aislantes, que es la mielina. Entonces, entre la interconectividad y la mielinización, eso se denomina maduración y desarrollo neurológico. Eso es lo que da nuestro desarrollo neurológico, ¿sí? Da nuestro esquema de maduración. ¿Cuándo empezamos a madurar? Desde que estamos en el interior del vientre materno. ¿Cuándo se termina la maduración, entre comillas? ¿Cuándo se termina la maduración cerebral? Nunca. Toda la vida vamos a tener esos dos efectos de interconectividad y mielinización. Pero particularmente los primeros años, las primeras etapas de la vida, cuando salimos del vientre materno y entramos en la etapa neonatal, neonatal es los primeros 30 días, el primer mes de vida se llama el periodo neonatal, o sea, somos un nuevo nacido. En ese periodo neonatal, la cantidad y la capacidad que tenemos para poder captar estímulos del medio ambiente y procesarlos es altísima. Por ahí los investigadores de todo este aspecto de la cantidad de estímulos que podemos procesar y recibir, dicen que en esa etapa neonatal percibimos por minuto, percibimos más de 1000 estímulos y podemos procesarlos para generar una respuesta por minuto. Por eso es que el niño, cuando nacimos, cuando estamos en la etapa neonatal, tenemos una captación tremenda. Captamos cambios de temperatura, captamos cambios de longitud de onda de color, captamos cambios de timbre de sonidos, captamos todo lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente. Todo. Entonces es muy importante esa etapa neonatal porque es la etapa definitoria de la independencia de nuestro ser y de la adquisición de un desarrollo neurológico. Desarrollo neurológico que nos va a llevar a una maduración de nuestras estructuras del sistema nervioso central. ¿A través de qué? De interconectividad sináptica y a través de mielinización. ¿De dónde viene la mielina? Pues de la alimentación que nos da la mamá, al principio por la alimentación del seno materno. Por eso ahora se recomienda que los niños
sean alimentados al seno materno, no nada más los 3 primeros meses, ¿sí? Sino que se continúe la alimentación al seno materno, y actualmente dicen es conveniente que las mamás le den alimentación al niño a través del seno materno hasta año y medio de edad, cuando antes nos decían con 3 meses es suficiente. No, ahora ya se sabe, porque no nada más nos van a dar alimentación, sino también nos van a dar situaciones afectivas. Bueno, entonces todo ese desarrollo neurológico y esa maduración de las estructuras del sistema nervioso son con la finalidad de que nuestro sistema nervioso, y particularmente las zonas cognitivas de nuestro cerebro, empiecen a captar todo ese tipo de estímulos y los vayan diferenciando. Y al diferenciarse, pues entonces pasamos de la etapa neonatal a la etapa del lactante menor. Lactante menor, donde estamos fundamentalmente alimentados por el seno materno, ¿sí? Ahí estamos fundamentalmente alimentados por el seno materno, y la alimentación materna es el alimento óptimo biológicamente, lleva todos los nutrientes necesarios, lleva la temperatura adecuada, lleva todo lo que necesitamos como seres vivos nuevos para nuestro desarrollo. Y la mielinización, obviamente. Luego de la etapa la etapa de lactante menor, que es hasta 1 año de edad, de 1 mes a los 12 meses, al término de los 12 meses, al pasar a los 13 meses pasamos a la etapa de lactancia mayor, lactante mayor. El lactante mayor ya puede ser separado de la mamá más fácilmente, ya puede él tomar el biberón, ya puede él tomar otras fórmulas, ya puede alimentarse no solamente de leche materna, sino tener ablactaciones. Las ablactaciones es tomar ya alimentos diferentes a la leche materna. Y entonces, del 1 a 2 años de edad es el lactante mayor. Ya se puede ir incluso a la guardería, ya se puede ir, etcétera, todas las actividades que se llevan a cabo actualmente. Y cuando pasamos de 2 a 3 años, ahora sí ya viene la etapa de preescolar. Ya el niño ya se puede ir a la escuela, ya puede ir a las formaciones preescolares, que es el kinder, para apreciación y para coordinación motriz y para conocimiento de prácticas y cosas ya no de la educación que recibe en casa, sino ahora ya las prácticas de aprendizaje realmente de lo que va a ser en su vida un ser humano. Entonces, ya la etapa preescolar, que es de 3 a 6 años de edad, de los 3 a los 6 años de edad, y en esa etapa del kinder, pues incluso ya piden que ya no lleve pañal, que ya pueda él controlar esfínteres, que ya pueda avisar cuando necesita hacer sus necesidades fisiológicas de los esfínteres vesical y esfínter rectal, y entonces ya, pues el niño ya puede ingresar a la etapa preescolar, al kinder, ¿sí? Del kinder obviamente pasamos a los 6 años, y ahora sí ya, ahí de los 6 años a los 12, 13 años de edad es la etapa escolar. Esa es la etapa escolar de nosotros como seres humanos. Y en esa etapa, pues ahora sí viene la construcción de estructuras lógico-gramaticales. Ya nos enseñan ya a hablar no como aprendimos en casa, ¿sí? No con el lenguaje materno, no con el lenguaje de la familia, sino ya nos enseñan todos las conceptualizaciones de integrar oraciones, sujeto, verbo, predicado, todo eso vamos aprendiéndolo a través de la construcción de estructuras lógico-gramaticales. Para después pasar dentro de esa misma etapa escolar, más adelantito, a los 7, 8 años de edad, pues entonces ya empezar a la construcción de estructuras lógico-matemáticas. Empezar a aprender el valor del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, sumar, restar, multiplicar, dividir, todo eso ya son construcción de estructuras lógico-matemáticas. ¿Quién lleva a cabo todo eso? Nuestro cerebro. ¿Cómo lo llevó a cabo? A través de las diferentes etapas de la vida que fue pasando, pues fue adquiriendo conceptualizaciones, conceptos, en donde todo eso se llama desarrollo neurológico. Y ese desarrollo neurológico pues va a ser vital para nuestros procesos de aprendizaje. Somos los únicos seres de la creación, o los seres del medio ambiente, de los seres de la vida, somos los únicos que podemos llevar a cabo todo ese tipo de cosas. ¿Aprenden otras escalas biológicas? Claro, la especie canina aprende, sí, pero no tiene la misma capacidad que nosotros.
La especie ratuna aprende, sí, pero no tiene la misma capacidad de nosotros, siendo mamíferos, ¿sí? La especie porcina aprende, sí, claro, sí. Hay animales o hay seres de la vida que son domesticables y otros no. Bueno, los que son domesticables aprenden, sí, los pajaritos aprenden, claro, todo es a través de experiencias, pero la capacidad que tenemos nosotros de aprendizaje, de desarrollo, la capacidad que tenemos de desarrollar un intelecto que nos permite ser pensantes, razonantes y todo, pues somos los únicos de toda la vida que podemos desarrollarlo hasta ese nivel. ¿De dónde lo obtenemos? Del desarrollo que vamos evolucionando durante nuestras diferentes etapas de vida. Bueno, entonces, en esas diferentes etapas de vida, nosotros vamos adquiriendo todo eso. Pero, aquí es muy importante, ¿la educación se da en la escuela? ¿O en la escuela vamos a adquirir conocimientos? Pues claro que la educación se da en casa, como se dice en la jerga habitual de la especie, de la sociedad, la educación se mama. O sea, se adquiere junto con la alimentación, allí se va adquiriendo la educación. El proceso de educación es lo que nosotros vamos viendo en casa, lo que nosotros vamos viendo en el interior de nuestra familia, nos va modulando nuestra conducta. Entonces, la educación es una parte importante de nuestro desarrollo neurológico porque lo que veamos, lo que vivamos al interior de nuestro ambiente familiar, porque en toda esa época pues dependemos de la familia, ¿verdad? Dependemos de la familia, no somos como las arañas que naciendo y tienen que comerse a la mamá, porque si no, no viven. Entonces, nosotros vamos adquiriendo conceptos de nuestra familia y todos esos conceptos pues es el proceso de educación, el inicio de la educación. En la escuela ya vamos a adquirir conceptos, vamos a adquirir conocimientos, pero también desde luego dentro de esos conocimientos nos van a ayudar a complementar el proceso de educación, a complementar los procesos de conducta y a llevar a cabo todo un desarrollo que nos facilita el poder convivir en nuestra sociedad de una manera bien participativa, que no seamos huraños, que no seamos personas que no tenemos convivencia con nuestro ambiente social, sino que vamos creando grupos sociales, vamos creando grupos desde el kinder, desde la primaria, vamos creando nuestros grupos de niños, nuestros grupos de seres con quienes más tenemos afecto, con quienes más tenemos cercanía, que porque viven cerca de nuestra casa, que porque son familiares, que porque son, etcétera. Entonces todo eso lo vamos creando y lo vamos teniendo a través del proceso de la educación ya en la etapa escolar. Entonces, en la etapa escolar, sí, la primera etapa de educación es en la casa, en la familia. La segunda etapa complementaria, pues obviamente va a ser a través de la convivencia familiar en nuestra sociedad, donde vamos a adquirir también todos esos conocimientos. Ahora bien, decíamos que los estudiosos del área dicen que el ser humano va a aprender cuando estamos en etapas iniciales de nuestra vida una gran cantidad de conceptos por minuto. Y que conforme vamos avanzando en nuestra vida, la cantidad de conceptos que vamos asimilando, que vamos pudiendo captar y enlazar y elaborar desde los puntos de vista del funcionamiento intelectual, van decrementando. No quiere decir que se vayan perdiendo, no, van decrementando. ¿Por qué? Porque es como cuando nos venden un aparato electrónico, ¿verdad? Al principio ese aparato electrónico pues obviamente viene casi su disco duro vacío, su memoria vacía, trae lo fundamental. Así venimos nosotros, traemos lo fundamental para llevar a cabo respiración, digestión, funcionamiento cardiovascular. Y ya lo demás lo vamos llenando, los contactos, todas las redes sociales y todo se va integrando a través de esos conocimientos que vamos adquiriendo en nuestro medio ambiente y a través de esa estimulación que estamos recibiendo
vamos a adquirir todo eso. Por eso es que cuando una persona nace, tenemos que empezarla a estimular más de lo normal. Nosotros procedimos, bueno, ustedes no, porque son muy jóvenes, pero yo procedí todavía de un grupo social en donde nos decían, el niño cuando nace hay que ponerlo el niño taco. Lo envolvían a uno totalmente sin las manos afuera ni nada más los puros ojitos afuera. Y que no tuviéramos nada de contacto con el medio ambiente, porque si no nos espantábamos con nuestras manos, nos arañábamos con nuestras uñas y todo ese tipo de cosas. Ya en la actualidad nada. El niño naciendo y hay que dejarlo libre. ¿Para qué? Para que toque las partes de su cuerpo, se conozca, sienta la percepción de cada una de las cosas. Claro, las uñas se cortan. Las uñitas se cortan para que no se lastime. Es que decían antes, es que no le cortes las uñas porque si no el niño no va a hablar. Bueno, pues todos esos conceptos ya se perdieron, ya se vio que no eran razonables y se les cortan las uñitas y el niño se puede tocar sus ojos, conocer su nariz, conocer su boca, conocer partes de su cuerpo, tocar a la mamá, tocar a quien se acerque, que todo eso va a ser estimulación. Y esa estimulación que nos deben de dar desde el principio de nuestra vida es conocido como el proceso de estimulación múltiple temprana. Ahora se habla mucho de la estimulación múltiple temprana, cosa que antes no se hablaba, antes de 1990 casi no se hablaba, y que todo fue surgiendo a través de estos procesos de desarrollo, lo cual no quiere decir que cuando nosotros iniciamos todo esto en la Universidad del Estado de México apenas estábamos empezando, no, todo esto se empezó desde fines del siglo XIX, por ahí del año 1800, 1870, empezaron a haber grupos que ya empezaban a trabajar sobre esto. Pero al principio decían, si un niño o si una persona es zurda, es un endemoniado o es un dañado cerebral. Si es zurdo, no, ¿por qué? Porque él tiene que vivir en un mundo de diestros. Entonces, por lo tanto, amárrenle la mano acá atrás y oblíguenlo a que haga las cosas con la mano derecha. Bueno, todavía no se tenían los conceptos actuales de la dominancia cerebral. Tenemos dos hemisferios cerebrales, así como tenemos dos manos, tenemos dos hemisferios cerebrales igualitos en espejo. Así como tenemos dos ojos, igualito tenemos dos hemisferios cerebrales. Dos orejas, igualito, dos así, y así sucesivamente. Entonces, el hemisferio cerebral dominante en la mayor cantidad de seres de la especie humana es el hemisferio izquierdo. En el hemisferio cerebral izquierdo es donde la mayor cantidad de actividades de desarrollo neurológico se llevan a cabo. Es el hemisferio que es el que lleva a cabo las situaciones cognitivas y el lenguaje. El área del lenguaje se encuentra aquí en la región frontal del hemisferio izquierdo, al pie de la tercera circunvolución del lado izquierdo, ahí está el área de Broca, el área del lenguaje articulado. Y a partir de allí es donde nosotros podemos comunicarnos a través del lenguaje que nosotros tenemos, el lenguaje de la especie humana. Cada especie tiene sus propios lenguajes. Nosotros, la especie humana, pues es el lenguaje articulado que tenemos y que nos permite comunicarnos. Bueno, en ese hemisferio izquierdo es de donde nace y se llama el hemisferio dominante porque es el que lleva a cabo la mayor cantidad de circunstancias en nuestra existencia. Cierto, el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho y por eso casi el 96-97% de la población mundial, de la población de todo el globo terráqueo, y aunque estén en la Luna o aunque estén en algún planeta diferente, porque hayan ido de viaje o porque hayan ido a una expedición o porque estén en un satélite en una misión, bueno, si son diestros es porque su hemisferio izquierdo es el que le está dominando. A los que son zurdos, los que realizan la zurdería, pues obviamente ellos tienen dominancia cerebral del hemisferio derecho, pero en espejo. Y antes decían, el zurdo es endemoniado y es dañado cerebral. Pues no, en la actualidad se ha visto que es diferente, porque el que es zurdo tiene que adaptarse al mundo de los diestros y por lo tanto su actividad de desarrollo y de desempeño le cuesta más trabajo,
le cuesta más trabajo para poderse adaptar y ajustar al mundo de los diestros. Y por lo tanto, pues no es ningún dañado cerebral. Puede incluso en un momento determinado hasta tener mayor habilidades de desarrollo neurológico. ¿Por qué? Porque él se tiene que adaptar al mundo de los diestros y en cambio los diestros nos cuesta mucho trabajo adaptarnos al mundo de los siniestros, que son los zurdos, al mundo de los siniestros. El siniestro, el zurdo, puede realizar cosas a veces hasta ambidestricamente, con ambas manos. ¿Sí? Y nosotros los diestros muy difícilmente hacemos algo con la izquierda. Entonces, no son dañados cerebrales, no son endemoniados, es simplemente cuál hemisferio cerebral está llevando a cabo la dominancia cerebral. Y eso se determina más o menos a la edad ya de los 2, 3 años de edad, ya podemos ver si la dominancia está siendo del lado izquierdo o del lado derecho, y en base a ello, pues establecer todas las pautas de actividad que podemos desempeñar como seres humanos y generarlas en la etapa de formación, de educación, la etapa de conocimientos, de adquisición de conocimientos y conceptos en cualquier ser humano. Bueno, entonces, ese desarrollo y esa maduración del encéfalo y esos hemisferios dominante y no dominante nos van a permitir llevar a cabo una gran cantidad de todas las acciones en nuestro medio ambiente, realizar nuestro modus vivendi, o sea, cómo vamos a desempeñarnos en ese medio ambiente y cómo vamos a estar estableciendo nuestras actividades. Y para ello, pues bueno, actualmente es importante someter a todos los seres humanos, ¿verdad? A todos los seres humanos, niños, niñas, obviamente, a procesos de estimulación múltiple temprana. Que desde pequeñitos les demos masajitos, que desde pequeñitos toquemos su cuerpito para que él solito se vaya conociendo, vaya percibiendo, vaya adquiriendo sensaciones que le van a dar experiencias sensoriales, y esas experiencias sensoriales van a ser las que dentro de los circuitos neuronales van a ir generando las respuestas adecuadas que debemos de tener como seres humanos. Ese es nuestro desarrollo neurológico. Ese desarrollo neurológico permitido por esos dos procesos de maduración, que es la sinaptogénesis y la mielinización, nos estén permitiendo que llevemos a cabo todo dentro de nuestra existencia. Y decíamos, entonces cuando somos niños tenemos mayor capacidad de captación. Tenemos mayor capacidad, sí, sensorial. Tenemos mayor capacidad de adquisición de conceptos, sí. Pero nunca se pierde. No pensar, entonces la persona que actualmente ya hay mucha gente que viven 95, 94, 88, 87 años, ya están viejitos, entonces ya no aprenden, ya no les sirve su cerebro, ya no interconectan, ya no mielinizan. No, sí, también. Continúa todo eso hasta el momento mismo de nuestro término de la existencia. Sigue habiendo. Tal es el caso de las personas que sufren embolias, trombosis cerebrales o traumatismos cráneoencefálicos, no necesariamente las personas grandes adultas, sino los niños que están apenas aprendiendo a leer, a escribir, o los niños que de repente por un accidente se caen de la azotea, y los niños caen siempre de cabeza. ¿Por qué? Pues por el peso de la cabeza. Pesa más la cabeza que las demás partes del cuerpo. Entonces, siempre, cae un niño, va a caer de cabeza. ¿Sí? Dice, ¿siempre cayó de cabeza? Pues sí, claro que tiene que caer de cabeza. ¿Por qué? Pues porque pesa más. Simplemente cuando nacemos, 1/3 de nuestro cuerpo es cabeza, otro tercio es tronco y el otro tercio son extremidades. Entonces, así. Entonces, si un niño ya estaba adquiriendo el lenguaje, ya estaba hablando, ya estaba sumando, ya estaba haciendo algunas actividades de conocimientos, y de pronto tiene un traumatismo porque se cayó de la bicicleta, se cayó de la motocicleta, lo atropellaron, se cayó de las escaleras, o porque venía corriendo y chocó con un niño, no se dio cuenta, tuvieron chocaron ahí de cuerpo y uno salió de cabeza para allá y el otro se sentó nada más. Entonces, siempre que haya un traumatismo cráneoencefálico, va a haber pérdida, va a haber movimiento por toda esa fricción que hay y todo ese, se llama, toda esa, se me fue la palabra ahorita les digo,
esa vibración, todo ese efecto vibratorio va a hacer que se desconecten algunas. Ay, que es que mi niño ya hablaba, ya estaba hablando, tenía 3 años de edad y ya hablaba, y se cayó de la cama, se cayó de la litera y ahora ya no habla. Claro, se perdieron las interconexiones, pero se pueden adquirir otra vez, ¿a través de qué? De procesos de estimulación múltiple y que sea temprana. Es que mi familiar, mi niño, ya tiene 25 años y lo estoy sometiendo a estimulación temprana. Pues sí, lo están sometiendo a estimulación, pero ya no es temprana, ya es tardía. Ya es tardía. La temprana es antes de los 12 años de edad. Antes de los 12 años de edad, todos esos procesos pueden ser de estimulación múltiple y temprana. Después se sigue dando la estimulación, sí, a través de las fisioterapias, a través de las terapias conductuales, a través de los procesos de terapia ocupacional, a través de la rehabilitación, se sigue dando estimulación, sí, pero ya no es temprana. Puede ser temprana al momento del accidente, al momento de la pérdida, pero ya no es temprana, ya es una estimulación que puede ser considerada nada más como estimulación múltiple. Entonces, así es como llevamos a cabo nuestro desarrollo neurológico y ese desarrollo neurológico nos va a llevar a un aprendizaje conveniente y adecuado. A veces decimos, el niño que vive en el medio rural es un niño que está socialmente menos estimulado. El niño que vive en un medio urbano tiene mayor estimulación. Pues sí hay mayor cantidad de estímulos porque hay televisión, porque hay radio, porque hay ruidos, porque hay sonidos, porque pasa un avión, porque pasa un helicóptero, porque suena un celular aquí, otro celular acá y otro más allá y vibró por acá y hay mayor cantidad de densidad de población y tenemos más estimulación. Pero el que vive en el medio rural también tiene sus estimulaciones. ¿A través de qué? De ver la abejita, de ver la avispa, de ver la mariposa, de escuchar el trino de los pajaritos, de escuchar el mu del ganado vacuno, de escuchar ¿cómo se llama? El relincho del caballo, de escuchar todo lo que los animalitos también están provocando, pues son estímulos del medio ambiente. Claro, para el sitio donde él habita. Claro, cuando pasa una persona de un medio ambiente rural a un medio ambiente urbano, pues tiene que haber nada más simplemente una etapa nada más de adaptación, pero ya los conceptos los tiene. No es que el medio urbano nos pueda hacer mayor nuestro aprendizaje, no, hace mayores nuestras experiencias, pero el otro, en cuanto se adapta al medio ambiente, listo, ya se adaptó, se ajustó, ¿por qué? Porque trae todos los procesos de estimulación. Y bueno, pues ese es nuestro aprendizaje. El aprendizaje estamos aprendiendo desde el interior de nuestro vientre materno y hasta el momento mismo de la muerte. Hasta la muerte, nosotros que tenemos la facultad o la facilidad de entrar en contacto cuando la persona va perdiendo la capacidad vital y a nosotros, particularmente los que estamos en el ámbito neurológico, que vamos viendo a veces el deterioro progresivo, el entrar en estados de alejamiento de la realidad por etapas, por procesos conductuales, por procesos cognitivos, o bien cuando entran a una etapa de coma por algún traumatismo craneoencefálico, presencia de una tumoración, etcétera, pues nos vamos dando cuenta cómo se va desconectando hasta que llega el momento mismo de la muerte, donde en ese momento incluso hay aprendizaje de la persona. Esa etapa, o sea, esa experiencia de que se está yendo, pues ya después ya no sabemos, ya no tenemos contacto con ellos ni nada, nadie se ha regresado, ha de ser bien bonito estar por allá, por donde nadie se regresa, pero ya también es un momento de aprendizaje. Aprende a soltar, aprende a pasar a otra dimensión de la vida que nosotros no conocemos ni conceptualizamos, pero es un momento de aprendizaje. Nunca se deja de aprender, nunca se deja de tener desarrollo de las estructuras del sistema nervioso. Siempre va a haber desarrollo neurológico y eso nos va a favorecer un buen aprendizaje. Estos son los conceptos así más sencillos, más rápidos, dichos de una manera rapidita, pero bueno, no sé si haya contactos
No sé si haya preguntas, no sé si haya alguna forma de interacción con algunos de ustedes. Muchas gracias, doctor. En efecto, sí hay público en la sesión en vivo. No hacen preguntas, pero bueno, de todas maneras, la grabación pues va a quedar ahí en nuestro canal y entonces, pues si hay algún comentario que puedan hacer, pues nosotros lo podemos consultar y también usted puede consultarlo. Le mandamos la liga para cuando subamos la grabación. Y bueno, pues le agradecemos mucho su presencia. La verdad es que la plática fue excepcional, todo lo que hemos aprendido con usted. Y bueno, pues esperamos tenerlo en otra ocasión también, invitarlo para que nos siga platicando de estas cuestiones que son muy interesantes. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer también a los compañeros de Ciencias Políticas que a través del Centro de Capacitación Audiovisual nos han estado apoyando y bueno, les agradecemos mucho. Solo me resta otorgarle la presente constancia que extiende la Universidad Autónoma del Estado de México a Arturo Abraham González Mondragón por su valiosa participación en las cátedras abiertas con el tema Desarrollo Neurológico y Aprendizaje, desarrollada en las instalaciones de la Biblioteca Central Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz. Bueno, le agradezco mucho. Muchas gracias, como no, y con todo gusto estamos para servir y difundir a la sociedad y sobre todo a la sociedad de nuestra universidad. Claro. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.